Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos? La paz, el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Una vez más, el Ministerio Isaías 8:20 con una nueva presentación de la palabra de Dios. Para nosotros siempre un privilegio presentar la palabra de Dios ante todos ustedes. Le voy a rogar que donde quiera que se encuentren, me acompañen en oración para que Dios pueda bendecir el estudio de su palabra. Querido Padre, te damos gracias en este momento porque para siempre son tu misericordia. En este momento, Señor, queremos rogar que tú nos des entendimiento, que puedas abrir nuestros corazones para recibir tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, amigos que nos ven a través de la pantalla. Hoy, en este momento, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar un poco de lo que significa la fe, la ciencia de la fe. ¿Por qué es importante hablar de la fe? Bueno, porque así como las cosas verdaderas de Dios son falsificadas por Satanás, de igual manera la fe genuina de Dios, Satanás también la ha falsificado. Hay una fe falsa que anda por ahí en el mundo cristiano, donde las personas pretenden seguir a Dios solamente por la conveniencia. Algunas personas entienden que si se entregan su vida al Señor Jesucristo, le va a ir bien económicamente, van a prosperar en sus negocios, van a conseguir todo lo bueno en este mundo. Hay personas que buscan a Dios y pretenden, ¿verdad?, que ese es el galardón que el Señor tiene que darles. También hay otro grupo de personas que tienen fe en Dios y buscan a Dios, pero sencillamente porque quieren escapar de la ira venidera. Sin embargo, en este momento nosotros vamos a estudiar cuál es la verdadera fe. Porque la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, cuál es la fe genuina. ¿De dónde proviene la fe? Así que lo vamos a estudiar paso por paso. Primero vamos a ir donde la Biblia habla por primera vez del significado de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia que la fe es la certeza y la convicción de algo que se espera y de algo que no se ve. Cuando usted va al diccionario, ¿verdad?, a buscar el significado de estas dos palabras, certeza y convicción, en certeza dice conocimiento seguro y claro que tiene de algo, que se tiene, de algo sin temor a errar. Repito, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo sin temor a errar, ¿verdad?, o a equivocarse. Eso es certeza. Ahora veamos qué significa convicción. Convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad. Y también agrega certeza de lo que se piensa o se siente. Es decir, que una persona que tiene fe es una persona que tiene un conocimiento seguro sin temor a errar. Es una persona que tiene seguridad de creer una palabra, de creer una verdad, ¿verdad?, que lo siente y que lo piensa. Es decir, que es inconmovible de la cosa que piensa y de la cosa que cree. Ahora, en cuanto a la fe es certeza y convicción, pero que se cree y que se piensa en qué. Bueno, la misma Biblia nos contesta. Si nosotros vamos, como dije ahorita, a Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe está fundada en una palabra que Dios te da. Ahí está fundada la fe. Cuando Dios te da esa palabra, cuando tú estudias con cuidado la palabra, cuando tú tienes certeza y convicción de lo que estás leyendo, de lo que estás recibiendo de Dios, cuando tú no tienes temor a lo que Dios dice es verdad, aunque lo que tú estás mirando aparentemente trae contradicción con lo que tú estás leyendo, como por ejemplo cuando el Señor le dijo a Noé, Dios le dijo a Noé, Dios le dio una palabra a Noé, le dijo que iba a destruir el planeta con un diluvio. Dios le está dando una palabra. Sin embargo, con relación a lo que podían ver Noé
estaba como en contradicción, porque en ese momento, en ese entonces, no había llovido, no había venido agua del cielo, ¿verdad? Entonces, esa palabra aparentemente estaba en contradicción con lo que se podía ver con el razonamiento humano. Sin embargo, Noé creyó a esa palabra, tenía certeza y convicción de esa palabra, estaba seguro, ¿verdad? Sin temor a errar, que si Dios dijo eso es porque era verdad. Esta es lo que quiere decir el apóstol cuando habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una palabra que Dios te da y tú tienes certeza, tú tienes convicción, que aunque la vista no te quiere como poner a dudar, tú tienes la convicción y la seguridad que si Dios lo dice, es cierto. Muy bien, entonces, ¿qué dice el espíritu de profecía? Vamos a ver qué nos dice el espíritu de la profecía en el deseado de todas las gentes, en la página 98. Dice la mensajera del Señor: cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. ¿Ven? Ahí que está la certeza, la convicción. La fe viene por la palabra. No importa la circunstancia, no importa lo que usted esté mirando en el momento, debe haber convicción en la palabra. Dice ella: toda su fuerza, la de la palabra de Dios, es nuestra. Como dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Es decir, que tener una fe genuina, tener una fe verdadera, tener convicción y certeza en la palabra es creerla a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que usted pueda ver en ese momento. Muy bien, ¿qué más dice la palabra del Señor? Si usted va conmigo a Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 y 17, dice el versículo 16 primeramente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ya sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya sabemos entonces que cuando el apóstol Pablo dice que el justo vivirá por la fe, es lo mismo que dijo Cristo, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es casi lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? El justo tendrá que vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios en el momento de la prueba, en el momento de las circunstancias, de las aflicciones, la enfermedad, la persecución. Tendrá que vivir. Por un así, dice Jehová, ¿verdad? Su fe va a estar y debe estar fundada en la palabra de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien, el apóstol Juan está diciendo que en la palabra nosotros podemos encontrar el gran amor que Dios sintió hacia nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy bien conocido, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó primero a nosotros porque entregó a su Hijo en propiciación por cada uno de nosotros. Y es obvio que cuando alguien hace un hecho voluntario, ¿verdad?, amoroso hacia nosotros, eso va a traer en nosotros el mismo amor de vuelta. Es decir, que la fe entonces va a estar fundada en el amor. El versículo 19 de 1 de Juan capítulo 4 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras,
Cuando nosotros apreciamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos damos cuenta de cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo Él se sacrificó su deidad, sacrificó su vida por amor a nosotros. Ahí nosotros podemos ver el amor que Él siente hacia nosotros, y ese amor que Él siente hacia nosotros nos obliga, nos induce a amarlo a Él. Es decir, que la fe no está fundada en lo que va a venir en esta tierra, que tú vas a recibir riqueza, que tú vas a... No. La fe y el amor hacia nuestro Salvador va a venir siempre, o sea, el amor que nosotros vamos a reflejar a Él siempre va a estar presente por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice la Biblia: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, hermanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros debemos estar seguros de la palabra que Cristo nos da, de la palabra que Dios nos da, ¿verdad? Por medio de la palabra vemos el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Eso nos induce a nosotros no a obrar para ser salvados, no a obrar para que Dios nos enriquezca, sino a obrar porque Cristo obró primero por nosotros, en favor de nosotros, en la cruz del Calvario. Es por esto que nuestra fe obra por el amor. ¿Cuál amor? El amor que nos tuvo Dios al entregar a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Cuando usted comienza a analizar la vida de Cristo en Belén hasta la cruz del Calvario, usted se da cuenta de que realmente Cristo nos amó con amor eterno. Por eso es que dice de tal manera, es decir, no hay una explicación de por qué nos amó tanto el Señor, que tuvo a sacrificar su propia eternidad por amor a cada uno de nosotros. Cuando usted contempla eso con cuidado, usted lo único que va a sentir es el deseo de hacer todo lo que el Señor nos mande. Es como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el deseo de toda la gente, una cita bien cortica, pero que es muy bonita. Deseo de toda la gente, en la página 13 dice la sierva del Señor: el amor se despierta únicamente por el amor. Es decir, cuando nosotros contemplamos el amor que Dios nos tiene a nosotros, eso despierta en nosotros el amor hacia el que nos creó y hacia el que nos redimió por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, hay en la Biblia una historia muy importante. No la vamos a leer por el tiempo. Sin embargo, usted puede leerla. Esa historia se encuentra en Génesis capítulo 22. Y allí habla de Abraham. En una ocasión, primero voy a hablarle de lo que Cristo dijo a los escribas y los fariseos en Juan capítulo 8. Allí había una discusión porque los escribas y los fariseos discutían porque ellos eran descendientes de Abraham y no querían aceptar a Cristo como el Mesías. Entonces Cristo le dijo: mire, si ustedes fueran descendientes de Abraham, ustedes mi palabra escucharían, porque Abraham, esta cita me gusta mucho, va a aparecer en la pantalla. Abraham, dice Cristo, quiso ver mis días, lo vio y se gozó. Cuando yo leí esta cita por primera vez hace algunos años, yo no había entendido muy bien a qué se refería el Señor Jesús con que Abraham vio sus días, quiso ver sus días, lo vio y se gozó. Siempre pensaba que era el hecho de que Cristo pasó antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Pasó por allá. Cenó con él, almorzó con él y luego hablaron ahí, platicaron bien como amigos y luego fue y destruyó a Sodoma. Sin embargo, cuando Cristo dice que Abraham vio sus días, quiso verlo, lo vio y se gozó, se refiere a que Abraham, apreciados hermanos, Dios le mostró el plan de salvación y Abraham entendió el plan de salvación también
según el deseo de toda la gente también, Patriarcas y Profetas, cuando tuvo su hijo Isaac. Ustedes saben que hubo un episodio donde Dios le había prometido a Abraham un hijo de sus entrañas, ¿verdad? De su esposa Sara. Sin embargo, tuvo el hijo en la vejez, ¿verdad? Tuvo el hijo en la vejez. No vamos a explicar el tema de Agar ni nada de eso, sino que tuvo el hijo con Sara en su vejez, le puso por nombre Isaac. Al cabo de un tiempo, cuando el niño estaba como creciendo, ¿verdad? Estaba ya en la adolescencia, dice la Biblia que Dios llamó a Abraham y le dijo que que sacrificara a Isaac. Entonces, la Biblia dice que Abraham escuchó la palabra de Dios y la obedeció. El apóstol Pablo dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia. ¿Pero por qué, hermano? Noten, Dios le está diciendo a Abraham que le sacrifique su único hijo. Es una palabra que aparentemente está en contra de la promesa que Dios le había hecho de que de Isaac iba a tener una gran nación. O sea, de que de sus entrañas, ¿verdad?, iba a haber una gran nación y serían benditas todas las naciones de la tierra y que iba a ser abundante. Sin embargo, cuando Dios le dice que le sacrifique al niño, aparentemente hay un problema con lo que Dios está diciendo con la realidad de las promesas. Sin embargo, Abraham obedece la orden de Dios. Cuando van caminando, dice la Biblia en Génesis capítulo 22, que llevan la leña, ¿verdad? Llevan el fuego y el niño le pregunta: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? La Biblia dice que Abraham le dice: Dios se proveerá un cordero. Generalmente las personas cuando leen esta historia piensan que Abraham va a entregar a su hijo porque él sabía que Dios previo, después, más adelante le iba a dar el cordero, y por eso él le dice al niño: Jehová se proveerá un cordero. No es eso. Del cordero que Abraham le está hablando a su hijo, apreciados hermanos, es del cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y si ustedes notan en la Biblia, cuando Abraham le dice así a su hijo, la Biblia no presenta un detalle de lo que pudo haberle dicho, pero sí presenta que el niño dejó que su padre lo atara y que lo presentara en sacrificio. El niño no se negó a ser sacrificado, porque ustedes y yo tenemos que concluir pensando, gracias también al Espíritu de Profecía, que el niño sabía sobre el sacrificio que Cristo haría por todos los seres humanos. Así que usted tiene que imaginarse lo siguiente: Abraham le explica al niño: mira, el Señor me ha pedido que te sacrifique en un altar. El niño se supone que en ese momento se sintió extraño, pero ahora noten, Abraham comienza a explicarle a su hijo el plan de salvación y de que Dios se va a proveer un cordero, cuyo cordero será sacrificado por los pecados de todo el mundo, y que nadie que muera en Cristo quedará en la tumba para siempre, y que si Dios se va a despojar de su único hijo para presentarlo al mundo, ¿verdad? Si tiene ese gran amor para con nosotros, nosotros no tenemos más que entregarle todo lo que somos. Entonces usted tiene que imaginar que el niño entendió y comprendió y dijo: bueno, pues si ese es el deseo del que me amó primero, aquí estoy. Así que el niño decide ser sacrificado. Y como ambos, de manera voluntaria, Abraham, si ustedes notan, Abraham de manera voluntaria decide sacrificar a su hijo. Isaac de manera voluntaria también acepta ser sacrificado. Dice la Biblia que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, entonces el ángel se lo impide. Y ahí queda expuesto ante todo el universo que Abraham era un hombre de mucha fe. ¿Y en qué fe estaba fundado Abraham? En la fe que obra por el amor. ¿Cuál es esa? En el sacrificio que Dios haría por medio de Cristo por la salvación del mundo entero. Entonces, pensando en ese sacrificio, pensando en lo que Cristo estaba por hacer por ellos y por el mundo, dijo: bueno, yo le doy a Dios todo lo que tengo y todo lo que soy, porque Dios también se va a despojar de todo lo que tiene y de todo lo que es por amor a mí y por amor a mi descendencia.
Y es por esto que esta fe de Abraham fue contada por justicia, porque Abraham se aferró en aquel cordero que Dios iba a proveer en el futuro, que es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces ahí concluimos entonces de que cuando Cristo dice, Abraham quiso ver mis días y lo vio y se gozó. ¿Por qué se gozó? Porque entendió el plan de salvación, y cuando estuvo a punto de sacrificar, Dios también le dio tuvo la misericordia con él de que no sacrificara a su hijo. Quise solamente parafrasear la historia, pero ustedes pueden estudiarla con cuidado en sus casas. Dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Este versículo dice cuál es la fe que vence al mundo. Dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Repito, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces nosotros ya podemos entender entonces por qué esta es la victoria que vence al mundo en nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundada en la palabra. En la palabra están las promesas. En la promesa nosotros podemos ver cómo Cristo se despojó de su trono de gloria y murió por todos nuestros pecados. Y todo aquel que se aferre a esas promesas y que tenga fe genuina en cada palabra que sale de la boca de Dios, indudablemente vence al mundo. ¿Por qué vence al mundo? Porque tiene una fe que está fundada en la palabra de Dios, que está fundada en el amor, y que todo lo que hace lo hace para la honra y la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. No, perdón, dice la Biblia, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. O sea, vivo, hago todo lo que a Cristo le agrada, estoy a sus pies, no porque me va a dar galardones en este mundo, no porque quiero escapar de los eventos finales, sino porque Él hizo provisión para que aunque el mundo tiemble, aunque hayan tsunami, aunque hayan problemas, aunque hayan enfermedades, aunque muera, viviré, porque Cristo hizo propiciación, hizo provisión para que yo, aunque muera, pueda volver a la vida. Y eso es de alabar el nombre del Señor. Eso es digno de alabanza. Dice Hechos de los Apóstoles, el libro Hechos de los Apóstoles, en el Espíritu de Profecía, en la página 64, lo siguiente. Fue la cruz, escuche con cuidado, la parte final. Fue la cruz instrumento de vergüenza y tortura, la que trajo esperanza y salvación al mundo. Oiga, ¿qué fue lo que trajo esperanza y salvación al mundo? ¿Qué fue? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham entendió eso. Eso fue lo que trajo esperanza y salvación al corazón de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo. Y también trajo esperanza y salvación para todos los seres humanos que se aferran a esa maravillosa promesa. Dice, los discípulos no eran sino hombres humildes, sin riquezas y sin otra arma que la palabra de Dios. Sin embargo, en la fuerza de Cristo salieron para contar las maravillosas historias del pesebre y la cruz y triunfar sobre toda oposición. Aunque sin honor ni reconocimiento terrenales, eran héroes de la fe. De tus labios salían palabras de elocuencia divina que hacían temblar al mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Los discípulos al principio creían que Cristo había venido para un reino terrenal de riqueza, por eso se la paraban discutiendo que quién era el mayor, que dónde voy a ir yo, que cuál va a ser mi cargo. Ahora, cuando entendieron el sacrificio expiatorio de Cristo, que Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, entonces ellos comenzaron a divulgar, a predicar sobre el pesebre, sobre la cruz, lo que se había ganado el mundo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos eran héroes de la fe y ya no le importaba morir acribillado, con la cabeza cortada, como sea, porque ellos sabían que el que está en Cristo, aunque muera, vivirá. Así que termino entonces con esta cita que se encuentra en el Espíritu de Profecía. Dos citas. Dice primero Conflicto de los Siglos, en la página 543, lo siguiente: Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlo.
Es decir, los defectos que podemos tener en el momento pueden ser curados por la fe. ¿Por la fe en qué? En todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Si nos aferramos en su palabra y la creemos, entonces nosotros podemos vencer todos nuestros defectos. El libro Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 140, dice la mensajera del Señor: ¿os parece que es un sacrificio demasiado grande dar vuestras pobres e indignas personas a Jesús? Pregunta ella. ¿Preferiréis la desesperada servidumbre del pecado y la muerte en vez de que vuestra vida sea separada del mundo y unida con Cristo por los vínculos del amor? Es decir, no, preferimos nosotros vivir imperdidamente en el mundo a vincularnos en amor con Cristo. Y ella contesta: Jesús vive todavía para interceder por nosotros. Alabado sea Dios. Esto debe provocar diariamente gratitud en nuestro corazón. El que se da cuenta de su culpabilidad e impotencia puede venir tal cual es y recibir la bendición de Dios. La promesa es para aquel que la reciba por fe. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano que me escucha, esta promesa es para ti si tú la recibes por la fe. No importan tus defectos hasta este momento, no importa las pruebas que estás atravesando. Si tú recibes las promesas de la palabra de Dios con fe, entonces son para ti y pueden ayudarte a renovar tu vida espiritual y pueden salvar tu vida, salvar tu alma al final de los tiempos. Así que el llamado es simple, apreciados hermanos. La fe de nosotros debe estar fundada no en los dones de este mundo, no debe estar fundada en el miedo a los eventos finales, sino que debe estar fundada en el amor que Dios sintió por nosotros al entregar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Finalizo con esta oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias, Dios, por esas maravillosas promesas que tú has puesto allí para todo aquel que las reciba con fe. Nosotros las recibimos con fe, Señor. Muchas gracias. Bendice de manera especial a cada persona, amigo y amiga, hermano y hermana que se ha detenido a ver este video. Que tu Santo Espíritu siga trabajando en sus corazones y que pueda terminar la obra que ha iniciado. Ruego, Dios, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla con el propósito por el cual nos las has enviado. Porque te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, apreciados hermanos. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.